Bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Privada. Como muchos sabréis, o si no lo sabéis, os doy un pequeño speech. El Fútbol Club Barcelona está siendo investigado desde hace unas cuantas semanas por haber supuestamente comprado a los árbitros. Todo viene precedido porque el Fútbol Club Barcelona intentó deducirse unos pagos que le había estado haciendo al vicepresidente de los árbitros, ¿vale? Entonces, yo entiendo que aparte de que te han pillado básicamente, por estar arruinado, porque si te intentas deducir unos pagos que tú sabes que son literalmente fraudulentos, pues no te pillan. Entonces, entiendo que viene por una necesidad económica bastante urgente, ¿no? Voy a enumerar algunas de las cosas que han ido saliendo. El problema es que yo, cuando empecé a hacerme una especie de guión o de enumerar unos conceptos de cosas que he venido sacando, paré para pensar cuándo iba a grabar esto, y ahora cuando lo estoy grabando han salido muchísimas más y por lo que se ve no van a dejar de salir. Entonces voy a enumerar rápidamente algunas de las cosas que se han ido diciendo ya y luego voy a dar así a grandes rasgos lo que es mi opinión sobre todo esto que está pasando, que por lo que se ve se va a alargar pues unos cuantos años. No tiene pinta de que esto vaya a ser cosa de que se resuelva en meses. Bien, pues entre otros, ¿qué hechos han sido ya demostrados? Pues que el Fútbol Club Barcelona pagó hasta 7 millones de euros entre los años 2001 a 2018 a Negreira, que es el vicepresidente del CTA de los árbitros. Justo antes de grabar este episodio, he leído que le han hecho una entrevista a Lendoiro. Lendoiro era el presidente del Deportivo La Coruña y ha dejado unas pinceladas que a mí me han llamado bastante la atención, porque al final entre presidentes de clubs pues se conocen bastante o más o menos saben por dónde cojean, y ha dejado un comentario bastante, yo diría que bastante intencionado, ¿no? Que viene a decir que esto viene de la época de Núñez. Núñez estuvo de presidente creo que hasta el 2003. No, perdón, estuvo hasta el 2000 o 2001, ¿no? Entonces, esto viene a decir que viene ya de mucho antes, ¿vale? Porque además ha dicho que literalmente en la entrevista está puesto que Núñez sabía hacer las cosas muy bien y sin dejar rastro, ¿no? Entonces, son muy sospechosos los comentarios y la forma de hablar o de cómo se habla de determinadas personas, ¿no? Porque te da un poco a entender cómo trabajan o cómo actúan determinados personajes y de que obviamente saben mucho más de lo que callan. Bien, siguientes hechos que están demostrados y que se han ido sabiendo. Que el actual asesor arbitral del Fútbol Club Barcelona, o sea, a la persona que tienen para realizar informes a día de hoy el Fútbol Club Barcelona, cobra 25.000 euros al año, ¿vale? A Negreira le estaban pagando entre 45 y 50.000 euros al mes, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de lo que pueden llegar a costar estos informes o de cuánto se está pagando ahora en relación a lo que se le pagaba. Que entre esos años el Barcelona ha tenido 4 presidentes y 5 juntas gestoras, ¿vale? Porque cuando un presidente dimitía o se le echaba, hasta que se producían las elecciones para el siguiente presidente, pues tenía que haber una junta gestora o alguien que se hiciese cargo del club para obviamente pues tratar todos los temas económicos y todos los temas de que alguien tiene que manejar el club en lo que llega el siguiente presidente, ¿no? Estuvieron Gaspar, que entró en el 2021, en el 2023 llega Laporta, hasta el 2003 hasta el 2010. Luego entra Rosell en el 2010 hasta el 2014. Del 2014 al 21 está Bartomeu. Y luego en el 21 ahora pues es Laporta, ¿vale? Se ha sabido, justo antes de que esté grabando esto, que Joan Laporta, en su primer mandato en el 2003, nada más entrar, no inicia esos pagos a Negreira, sino que son 2 años después de entrar al mandato cuando empieza a pagar otra vez a Negreira. Es decir, a Negreira se le estaba pagando antes, entiendo que era un acuerdo que tenía con el presidente Núñez, y cuando Núñez deja la presidencia del Fútbol Club Barcelona, obviamente si el acuerdo lo tienes con Núñez, no sabes quién va a llegar a presidir o no tienes por qué tener un acuerdo. Entonces entiendo que cuando entra Joan Laporta o nadie le avisa o nadie le dice de estos pagos, y es 2 años después cuando a lo mejor mantiene algún tipo de conversación con Joan Laporta o hay alguien del interior, del entorno del club. Hay que recordar que en el primer mandato de Joan Laporta, en su junta directiva, estaban 2 de los futuros presidentes del Fútbol Club Barcelona, como eran Sandro Rosell y Bartomeu, que también obviamente es normal y además dice bastante que tú, si ves el vídeo que hacen cuando presenta
a sus cargos directivos estén estas dos personas, es bastante significativo que estas dos personas continuaran con los pagos a Negreira, ya que eran conocedores de los mismos de la época de Laporta y obviamente les eran familiares estos pagos y por ende siguieron con ellos. Entonces, lo que decía es que Laporta no inicia inmediatamente cuando coge el cargo los pagos. Entiendo que porque a lo mejor cuando llega los desconoce, pero que 2 años después es él quien encarga a Negreira lo que sea y empieza a pagarle, ¿vale? Empieza a pagarle y le llega a cuadruplicar, perdón, el sueldo. O sea, cuadruplicar el sueldo. Llegando a los, creo que son 6,8 o 7,2 millones de euros, que se sepan. Con hasta creo que 7 empresas distintas. Que eso ya, cuando tienes que pagar a través de 7 empresas distintas, estamos hablando de que quieren hacer un entramado y bueno, en fin. Que el Barcelona reconoció estos pagos que se le han pillado al intentar deducírselos, que es lo que comentaba, ¿vale? O sea, no es que el Barcelona haya salido a decir sí hemos pagado este dinero, no, es que les ha pillado Hacienda a través de estos pagos que se han querido deducir. Hacienda llamó a Negreira fue a justificarlo diciendo que eso se había hecho el Barça y demás, y no le quedaron más remedio a los de Fútbol Barcelona que reconocer los pagos, obviamente, porque te ha pillado Hacienda, ¿vale? Que el hijo de Negreira, ¿vale?, que también está en el entramado y también está imputado, era quien acompañaba a los árbitros en desplazamientos del Barça. Les llevaba a comer y luego al campo. Se ha visto en programas como El Chiringuito, donde en algún que otro partido, además hay imágenes en vídeo, donde el hijo de Negreira acompañaba a los árbitros, porque muchas veces decían que el hijo de Negreira no conocía o que no sabía ni quién era, no tenía poca voz y voto. Mentira, o sea, hay vídeos, literalmente. Que dicen que era por informes. En principio, cuando escribí esto, por informes que nadie ha visto nunca. ¿Por qué puse esto? Porque se les ha preguntado a exentrenadores del FC Barcelona, se le ha preguntado a Guardiola, se le ha preguntado a Ernesto Valverde, se le ha preguntado a Quique Setién, se le preguntó al Tata Martino, entre otros. A Luis Enrique creo que no lo han preguntado, pero lo han llamado a declarar. Ninguno había visto nunca ningún informe. Ninguno. De hecho, no lo tengo aquí anotado, pero salieron hace 3 días. Han sacado se han filtrado unos informes de los que costaban $500,000 de euros. Los informes los podría haber escrito perfectamente mi primo de 5 años, con faltas de ortografía, informes que no aportaban absolutamente nada. Justo 3 horas antes de grabar este episodio salió un informe de un partido del Barça donde se le dice supuestamente al entrenador o los jugadores que es conveniente tirarse porque este árbitro suele pitar las cosas cuando te tiras. Eso está puesto literalmente en un informe que se ha filtrado. Entonces, digamos que es de risa ver esos papeles con faltas de ortografía, papeles que literalmente lo que tienen es la biografía de una persona sacada textualmente de Wikipedia, por el que supuestamente dicen haber pagado a una persona 50.000 euros al mes. O sea, es de risa. Luego, dicen que Negreira, hay algunas personas que han dicho que Negreira no tenía potestad, que no tenía ningún cargo relevante, o sea, relevante en el sentido de que no tenía influencia en los árbitros, ¿vale? Negreira se ha demostrado que era quien ascendía a los árbitros, quien los descendía, quien les comunicaba, pues eso, si iban a ascender o si tenían que bajar de categoría. Esto está demostrado porque en el Chiringuito hubo un árbitro, que además yo sí que me sonaba su cara, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que él dijo que él fue Negreira quien le dijo que tenía que descender y ni siquiera le dio los motivos. O sea, le dijo simplemente estás descendido y ya está. Entonces, obviamente mentían. Negreira, claro que tiene potestad, claro que era quien designaba a los árbitros, era quien los ascendía, los descendía. Creo que se ha filtrado también hace 2 o 3 días otra cosa, que era que Negreira le dijo al FC Barcelona qué árbitro es el que va a pitar la final de Copa del Rey del año 2017. Entre otras cosas, ¿no? Lo sabían 3 meses antes quién iba a pitar ese partido. Porque luego también están justificando, algún periodista por ahí ha dicho, no, es que siempre que se va a retirar un árbitro es el que pita la final. Es mentira. En los últimos 10 años ha pasado 3 veces. Eso. O sea, de hecho han sacado estadísticas que solo en los últimos 3 años han sido árbitros que se iban a retirar los que pitaran la final. Solo 3 veces de 10. Entonces, obviamente, no cuela. Se ha sabido también que el FC Barcelona pagó a la prensa otros 7 millones de euros. ¿Vale?
En cierto modo no me extraña, porque yo siempre he defendido que a Messi se le estaba salvando el culo cada 2 por 3. O sea, no era ni normal que Leo Messi hiciese partidos mediocres y nadie dijera nada, que Messi se equivocase y a los 2 días nadie dijera nada, que Messi metiera un gol normalito y se le endiosara, no era ni normal. Pero es que luego después se ha sabido, porque es que están saliendo tantas cosas que es imposible apuntarlas todas. Que al Mundo Deportivo, un diario de Cataluña, el Barcelona le pagó 300.000 euros 2 años, o sea, 600.000 euros en total. ¿Quién trabajaba en el Mundo Deportivo como asesor arbitral escribiendo columnas? Efectivamente, Negreira. Qué casualidad. Que esos 2 años que al Mundo Deportivo el Barcelona le paga 300.000 euros por año, sea Enrique Negreira el que está de asesor arbitral en el Mundo Deportivo. Es que al final todo cuadra, ¿no? Bien, todo esto lo ha sacado la prensa catalana, para los que dicen que viene de Madrid o empiezan a tirar mierda al Madrid, etc., etc., ¿no? Se ha sabido también, cosas que están demostradas, que hay un burofax de Negreira exigiendo que le paguen, exigiendo que tiene que cobrar en el año 2018 cuando ya deciden no romper relaciones con él, que es cuando entra cuando se va Bartomeu, creo. Negreira luego manda otro burofax diciendo que les puede ayudar con el VAR, porque todavía no había entrado el VAR. Que yo también me hago una pregunta, si a ti te amenazan, si supuestamente no estás comprando favores arbitrales, cuando a ti te amenazan tú vas a denunciar. Tú una amenaza por burofax no la dejas guardada en un cajón. Si una persona te amenaza, vas y denuncias. Y además es que lo tienes en burofax, es que está escrito. Entonces, no le veo sentido, ¿vale? Él exigía pagos al Barça y el Barça se callaba. O sea, es que no es ni normal. El Barça se tira 2 años y medio sin penaltis en contra y con un balance de expulsiones en contra, o sea, a favor, en contra de los otros, escandaloso. Hubo 2 años, entre 2016 y 2018, donde creo que son 48 o 70 y pico partidos, no me acuerdo. 2 temporadas y media, ¿vale? 0 penaltis en contra del FC Barcelona. 0 penaltis en contra. Teniendo el FC Barcelona a gente como Mascherano, que era el típico Sergio Ramos de turno, que era raro que no hiciera un penalti por partido. O sea, imposible. Imposible. O sea, y luego el saldo de tarjetas rojas para que el Barcelona quedase en superioridad siempre, escandaloso también. O sea, eran cosas demasiado escandalosas. Otras cosas que se han demostrado es que Negreira estuvo sacando en efectivo muchas veces cantidades de 20.000 euros cuando le hacían los ingresos, ¿vale? O sea, sacar 20.000 euros en efectivo. Y hace poco, en una entrevista, creo que de hace 3 días, el señor Gerard Piqué, Gerardo el Picas, no se le ocurre otra cosa que decir, es que si quieres sobornar a un árbitro es tan fácil como sacar el dinero, meterlo en un sobre y dárselo y así no se entera nadie. Qué casualidad que Enrique Negreira sacase en efectivo prácticamente cada mes 20.000 euros. ¿A dónde iba ese dinero? Qué casualidad que uno sacase dinero en efectivo y que el otro en una entrevista diga que comprar un árbitro es tan fácil como sacar dinero, meterlo en un sobre y dárselo. Qué cosas. No tener penaltis y expulsiones con Mascherano en tu equipo, por lo dicho, estoy leyendo, ¿vale? Es que es escandaloso. Es como, por ejemplo, pues sí, muchas veces que a Casemiro han tenido que expulsar porque ha llegado tarde, pero se ha comido expulsiones. Pero es que lo de Mascherano, bueno, en fin. Dicen que contrataban a Negreira para asegurarse en no tener decisiones arbitrales en su contra. O sea, pagabas a un árbitro para ser neutral. O sea, tú pagas a un árbitro para que haga lo que tiene que hacer. ¿Desde cuándo? De hecho, leyendo esta frase que tenía apuntada, acabo de recordar que hay directivos del FC Barcelona que hace 2 días han confirmado que pagaban a Negreira porque favorecían al Madrid, para que no le favorecieran. O sea, ya empiezan a reconocer esos pagos con esas intenciones, ¿no? Que ya se habla en el seno de lo que le van llegando a periodistas cosas, o sea, que van saliendo cositas, ¿no? Es lamentable, la verdad. Piqué, estando en activo y siendo capitán, ha tenido, obviamente, el año pasado, sin ir más lejos, chanchullos con Rubiales para llevarse la Supercopa de España a Arabia. En activo, un futbolista, presidente, un capitán del FC Barcelona. El mismo capitán que también se puso a hacer negocios con
No sé si hizo algo con el de la liga, con Tebas, para la Davis. Un futbolista en activo, capitán de tu club. Muy bien. Hablan de que si Tebas es del Madrid, cuando Florentino no puede ni verle. Tebas está en contra de la Superliga y Florentino es el que la está promoviendo. Florentino está en contra del CBC y Tebas es el que lo está promoviendo. O sea, no pueden estar más enfadados y más en contra y llevarse peor estas dos personas, ¿vale? Florentino y Tebas. Es que Tebas es socio del Real Madrid. Y Joan Gaspar, expresidente del FC Barcelona, socio del FC Barcelona, persona que dio una entrevista en televisión y dijo que él haría todo lo que fuera necesario para perjudicar al Real Madrid. Eso está dicho y está grabado en vídeo. Ese señor, desde 1988, es directivo de la Real Federación Española de Fútbol y ha sido vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol hasta el año 2017-18. Vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, no sé. O sea, es que me hacen gracia estas cosas porque cuando alguien del Barça saca un grano de arroz del Madrid, al Barça le sale una paellera, literalmente. O sea, es acojonante. Por cada gramo de arroz que le sale al Madrid, le sale una paellera al FC Barcelona. O sea, es acojonante. Y luego, conclusiones, porque han salido muchísimas cosas más que ahora mismo no me acuerdo y seguramente después de este episodio salgan muchísimas más, ¿vale? Que esto no es cuestión de un Barça-Madrid, porque en el partido que ha jugado el Barça justo antes de grabar este episodio contra el Atlético de Bilbao, le han tirado billetes en el campo de Bilbao al Barcelona y de hecho le anularon un gol legal al Atlético de Bilbao que era el empate, ¿vale? O sea, es que le siguen haciendo hasta favores. O sea, le siguen pitando cosas que son... Pues mira, este fin de semana se van a enfrentar, que no sé si esto saldrá después o antes del partido del Madrid-Barça o Barça-Madrid. Al Barcelona no le pitaron un penalti en contra la semana pasada contra Valencia. Le han anulado al Bilbao un gol que supondría el empate contra el Barça en esta jornada. O sea, que a lo mejor el Barça hubiera llegado a 6 puntos, a 3. Pero no, interesa que el Barcelona gane la Liga, ¿no? Por lo que es el impulso económico que le puede dar. Luego dicen que es que el Madrid tiene contratado a un exárbitro. Es que no es ilegal contratar a un ex árbitro, ¿vale? Una persona que ya no decide, que no tiene influencia en los árbitros. Porque es un ex árbitro. Todos los equipos tienen contratados a ex árbitros. Absolutamente todos. Lo que no es normal es pagar, untar a un vicepresidente de los árbitros durante 20 años o más, 20 que se sepa, para sabe Dios qué. Y sobre todo, semejante cantidad de dinero, ¿vale? Esto no va de decisiones arbitrales a favor o en contra del Madrid, porque a todos los equipos, en mayor o menor medida, les han perjudicado. Y con las grandes ya sabemos pues, que puede haber más excepciones, que obviamente al Madrid, al Barça, incluso al Atlético de Madrid, cuando hay alguna decisión dudosa, pues probablemente lo fácil sea perjudicar al equipo más débil, ¿no? O al más pequeño. El problema es que a lo mejor, si al FC Barcelona le hacían falta 2 puntos para ganar una posición en la tabla o directamente a distanciarse del segundo, no les importaba hacerles ese favor y perjudicar, con tal de que ellos se beneficiaran por este acuerdo y perjudicar a quien estuviera delante. Entonces yo, más allá de que ahora, porque hace poco Florentino ha dicho que si la Fiscalía se emitía a trámite la denuncia, el Madrid iba a entrar como acusación particular, es decir, que cualquier equipo, el Madrid y todos los demás, obviamente quieren que se aclare esto, y si han sido perjudicados, pues quieren que el que ha hecho algo ilegal pague, obviamente, pero no pague a negreiras, no pague con consecuencias. Pues obviamente si yo sé o creo que me has podido perjudicar, pero ya no Florentino, el Real Madrid por sus socios y por sus aficionados, porque aquí quien menos culpa tiene de esto, por ejemplo, es la afición del Barça. Es que la afición del Barça no tiene culpa de nada, incluso los jugadores, si es que no lo sabían, que intuyo que no, tampoco tienen culpa. Quien tiene culpa es quien lleva el club, que es quien decide hacer unos pagos que nadie sabe a dónde van, a un vicepresidente en activo, cuando es completamente inmoral y cuando obviamente es tendencioso, porque hay un conflicto claro de intereses. Entonces, es que yo creo que, decía hoy alguien, o en la tele, o no sé dónde lo vi,
que cuando el río suena, agua trae, obviamente. O sea, que algo hay seguro, que es obvio que cuando tú pagas esas cantidades de dinero, estás buscando algo o estás recibiendo algo a cambio. O sea, nadie cuadruplica estos pagos a una persona si no tiene influencia, si no está haciendo nada o si tú no ves que estés recibiendo algo a cambio. Es absurdo, porque es una cantidad ingente de dinero. O sea, es desproporcionada. O sea, es absurdo. Entonces, seguirán saliendo cosas. Yo no voy a entrar en si le tienen que quitar títulos, si tiene que descender o lo que sea. Pero entiendo que obviamente es que está clarísimo. O sea, es que no hay excusa. Es que salió el otro día a la puerta a hablar, se puso nervioso, casi se atraganta. O sea, tú no puedes estar tranquilo cuando sabes que no has hecho algo bien y cuando sabes que has hecho algo mal. Si él supiera que lo que ha hecho es legal, al día de salir a decir, como salieron a decir, que habían pagado a Negreira, sacas las pruebas y dices, le hemos pagado por esto. Si luego te quieren matar tus aficionados porque te han estafado o porque has pagado más de lo que tenías que pagar o lo que sea, pues ya te dirán tus aficionados. Pero han pasado creo que 3 o 4 semanas, no ha dicho nada, cada vez que sales para decir tonterías, no demuestra nada, todo lo que se filtra cada vez deja más en evidencia el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que es que esto es el piensa mal y acertarás. Y al final seguirán saliendo cosas, seguirá saliendo mierda. Y yo creo, sinceramente, la única sanción que veo segura de aquí a corto plazo es que le van a echar de Europa mínimo una temporada. Porque en cuanto a esto, bueno, la última que me acabo de acordar antes de terminar el podcast, cuando se asignó a la jueza del que iba a llevar el caso, la han entrado a robar a casa. Más casualidades, ¿eh? Este fin de semana, que ya se sabía quién es la jueza que iba a llevar el caso porque lo han elevado a un trámite bastante más serio, la han entrado a robar en casa. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Como no es turbio ya el asunto, pues la entran a robar, como para no pensar mal. O sea, es que vamos, casualidades, ¿no? En fin, que si yo tuviera que dar un veredicto hoy en día, está claro que el Barcelona ha pagado para tener un trato bastante a favor, porque pagar tanto dinero es para que te den un trato bastante a favor. Le soltaba dinero a gente que sabía que podía influir para que el Barcelona se beneficiase obviamente de decisiones arbitrales y de poder tener el camino cuanto más allanado mejor. Solo espero que quien haya hecho esto pague, pero pague de verdad, no con dinero, pague con, bueno, si le cuesta dinero allá a ellos, que se esclarezca lo que sea, que si al Barcelona tienen que quitar algún título, yo no soy juez en este caso, pero si le tiene que quitar algún título, que se lo quiten. Si tiene que bajar, que baje. Pero vamos, eso lo veo difícil, sinceramente. Eso sí, que les echen de Europa mínimo un año, yo creo que esa es la medida que va a caer, la que más pronto. Así que nada más, esperemos que no vean nuestra caso Negreira, porque es absurdo. Mientras estoy grabando esto, seguramente ahora entra a Twitter y han salido como 20 noticias más, se han filtrado 20 cosas más y seguramente quede peor de lo que ya está quedando el señor Joan Laporta y el Fútbol Club Barcelona. Así que nada más, que da pena ver cómo está el fútbol, da pena, sobre todo yo creo que más a los equipos pequeños que son los que han podido sufrir cualquier tipo de decisión arbitral que incluso les haya podido en una situación bastante delicada perjudicar seriamente, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se resuelva de la mejor forma posible, por el bien del fútbol, por el bien de los aficionados del Barça, que yo creo que no merecen todo esto que está pasando, pero al final los directivos que han tenido, que es una cosa que yo siempre he pensado, que no había un directivo limpio, porque es que a todos los presidentes del Barça los han imputado, los han denunciado o han estado en la cárcel. No sé, es que vaya personajes. Pero bueno, que esperemos que se resuelva esto de la forma más justa posible y que se les apliquen las sanciones que les correspondan. Nos vemos en el siguiente episodio.